Una gloria peculiar. Como las Escrituras revelan su completa veracidad. Por John Piper. Parte 2. ¿Qué libros y qué palabras conforman las Escrituras cristianas? Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Capítulo 2. ¿Qué libros componen el Antiguo Testamento? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. Creemos que la Biblia, que consiste en los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra infalible de Dios, verbalmente inspirada por Dios y sin errores en los manuscritos originales. Es una afirmación fantástica que cualquier libro escrito por la mano del hombre sea la palabra infalible de Dios. Si esta afirmación es verdadera, y si el libro pretende enseñar el único camino a la vida eterna, entonces ese libro es mucho más importante que cualquier otro libro. Tiene más que ofrecernos que cualquier otro libro, y lo que ofrece es de una importancia infinita. Lo que ofrecen las Escrituras cristianas. Uno de los seguidores de Jesús le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Juan 6:68. En otras palabras, cualquier intento de encontrar la vida eterna, aparte de las palabras de Jesús, es un error. Esto es lo que los enviados por Jesús enseñaron cuando él había sido levantado de entre los muertos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Esta convicción se basaba en lo que Jesús mismo había enseñado, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Y esto era una reivindicación exclusiva, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Así que sus seguidores enseñaron, el que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Rechazar las palabras de los apóstoles de Jesús, cuando predicaron en su nombre y escribieron el Nuevo Testamento, era despreciar la vida eterna. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Hechos 13:46. Desechar esta palabra de Dios es desechar la vida. Por lo tanto, lo digo nuevamente, si esta afirmación acerca de un libro es cierta, entonces ese libro es más importante que cualquier otro libro. Tiene más que ofrecernos que cualquier otro libro, y lo que ofrece es de una importancia infinita. ¿De qué libro estamos hablando? Esto significa que incluso antes de que se muestre cómo ese libro revela la verdad, tenemos que aclarar de qué libro estamos hablando. Si vamos a mirar por la ventana de ese libro con la esperanza de encontrar vida eterna y gozo inefable, entonces necesitamos saber de qué libro estamos hablando. Además, que vida y gozo son precisamente las que esperamos encontrar, una vida más completa, un gozo más inexpresable. Si eso no es lo que encontramos al final de nuestra búsqueda, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y, puede estar seguro, que es precisamente lo que ese libro pretende ofrecer. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. JN 10:10. A quien, Jesús, amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1:8 y 9. Plenitud de vida eterna y gozo inexpresable en la persona más grande del universo, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué libros hay en ese libro? Entonces, la pregunta concreta es, ¿de qué Biblia estamos hablando? La respuesta en la afirmación de fe es, la Biblia, que consiste en los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Si usted es nuevo en los asuntos de la Biblia, estos términos pueden ser nuevos también. Descubrirá, cuando mire la tabla de contenido de una Biblia, que hay dos partes. La primera se llama Antiguo Testamento y la segunda, Nuevo Testamento. La palabra testamento es una antigua palabra para pacto, que es una palabra bíblica que se usa para el compromiso de Dios por mantener ciertas promesas y en determinadas condiciones a su pueblo. El Antiguo Testamento incluye los libros que tienen que ver con la interacción de Dios con el mundo y con el pueblo de Israel antes de la venida de Jesús. El Nuevo Testamento contiene los libros que tienen que ver con la irrupción de Dios en la historia por medio de Jesucristo y el establecimiento de la Iglesia cristiana y la misión cristiana. Hay 39 libros en nuestro Antiguo Testamento en lenguaje moderno y 27 libros en nuestro Nuevo Testamento en lenguaje moderno. Nota del audiolibro. En el libro se muestra una tabla que contiene los 66 libros separados en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué,
Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Se puede ver que la Biblia es un libro de libros, historia, profecía, poesía, proverbios, cartas y mucho más, de diversos autores humanos a lo largo de 1500 años. Es sorprendente que los 66 libros tan variados fueran reunidos en una sola Biblia, del griego biblión, que significa libro, con un desarrollo histórico coherente desde la creación en el pasado hasta el advenimiento del reino de Dios a la tierra en el futuro. Este conjunto de libros se denomina a veces el canon de las Escrituras. Saber esto podría ser importante para usted, porque libros enteros y muchos artículos se han escrito para discutir qué libros pertenecen en realidad al canon, y sobre el proceso que finalmente determina qué libros estarían en el canon, el proceso de canonización. La palabra canon significaba originalmente, en su raíz griega, canón, vara recta o vara de medir, y entonces llega a significar una guía, un modelo o una prueba de la verdad o la belleza. Podemos ver que esta palabra se usa de esta manera en el Nuevo Testamento, y a todos los que anden conforme a esta regla, canoni, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios, Gálatas 6:16. El primer uso de la palabra canon en referencia a los libros de la Biblia parece ser usada por el Concilio de la Odisea en el año 363 después de Cristo. No hay salmos de autoría privada que puedan ser leídos en las iglesias, ni los libros no canónicos, sino solo los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. El canon del Antiguo Testamento. Hay varias cosas importantes que se deben conocer acerca de la formación del canon del Antiguo Testamento. La primera es que la lista de los 39 libros en nuestro Antiguo Testamento son los mismos libros que componen la Biblia judía, lo que ellos llaman el Tanaj, o también Tanakh, una palabra construida con las primeras letras de 3 agrupaciones de los 39 libros, Toure, Neviín y Ketubín, que son las palabras hebreas para ley, profetas y escritos. La Biblia judía organiza de manera diferente a los 39 libros que se encuentran en nuestro Antiguo Testamento, que por supuesto el pueblo judío nunca llamaría un Antiguo Testamento, ya que para la principal corriente del judaísmo, Jesús todavía no es reconocido como el Mesías y, por tanto, el Nuevo Testamento no es parte de su Biblia. En su Tanaj son 24 libros, que incluyen todos nuestros 39, y ninguno más. La razón de que son 24 en lugar de 39 libros es que la Biblia judía trata a varios libros como un solo libro, mientras que en la Biblia cristiana se cuentan como 2 o más. Esta es la manera en que organizan los libros y el orden en el que ocurren. Toure, es decir, ley, contiene Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Neviín, es decir, profetas, contiene Josué, Jueces, Samuel, primero y segundo libro, Reyes, primero y segundo libro, Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetas menores, agrupados en un solo libro. Los que en la Biblia cristiana son 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ketubín, es decir, escritos, contiene Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, tratados como un solo libro, y Crónicas, primero y segundo libro. Así, el canon de la Biblia judía, Tanaj, comienza con Génesis y termina con Segundo de Crónicas. La Biblia cristiana comienza con Génesis y termina con el profeta Malaquías. Los libros están ordenados de forma diferente. Este será un hecho importante cuando lleguemos a preguntarnos qué Biblia usó Jesús. ¿Por qué el Antiguo Testamento cristiano tiene un orden diferente? Curiosamente, la razón de que nuestra organización de los libros del Antiguo Testamento sea diferente a la de la Biblia hebrea judía es que la organización de la Biblia cristiana se basa en la traducción griega ampliamente utilizada de la Biblia hebrea. Esta traducción se llama la Septuaginta y se abrevia LXX, el numeral romano para el número 70, porque la tradición dice que fue traducida al griego por 70 eruditos.
La razón de esto es interesante porque a pesar de que la organización de la Biblia cristiana se basa en la organización de la Septuaginta, nuestra Biblia no contiene todos los libros del Antiguo Testamento contenidos en la Septuaginta. En otras palabras, los primeros cristianos estaban dispuestos a utilizar la Septuaginta como traducción de ayuda, pero no estaban de acuerdo con ella en cuanto a todos los libros que están en el canon autoritativo de la palabra de Dios. La Iglesia cristiana creyó que la Biblia hebrea contenía los únicos libros autoritativos. Además de los 39 libros que se encuentran en el Antiguo Testamento que tenemos hoy, y en la Biblia hebrea, otros libros judíos fueron escritos en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos incluyen, primero de Esdras, segundo de Esdras, Tobías, Judith, adiciones a Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Osirac, Baruch, Epístola de Jeremías, Oración de Azarías, Susana, Bel y el Dragón, Oración de Manasés, y primero Macabeos y segundo de Macabeos. Estos libros, como grupo, son llamados apócrifos, que proviene del griego apókrufos, que significa oculto, secreto u oscuro. Ni en los tiempos de Jesús, ni en los nuestros, los judíos consideraron que los apócrifos tuvieran la autoridad de los libros canónicos. Por ejemplo, una de las voces más autorizadas en la comunidad judía, el Talmud de Babilonia, Yoma 9b, dice, después de que los últimos profetas Ageo, Zacarías y Malaquías habían muerto, el Espíritu Santo partió de Israel. El punto no es que el Espíritu estaba inactivo en el mundo, sino que su gran obra de inspiración a los autores de las Escrituras había cesado. Del mismo modo, el libro judío de primero de Macabeos 4:45 y 46, escrito alrededor de 100 a.C., habló de la cesación de la profecía. Demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas, versión Dios habla hoy. Y otra vez el autor se refiere a una gran angustia, fue un tiempo de grandes sufrimientos para Israel, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas, primero de Macabeos 9:27, versión Dios habla hoy. Josefo, el historiador judío que nació alrededor del 37 después de Cristo, escribió, además, desde el imperio de Artajerjes, al final de la era del Antiguo Testamento, hasta nuestra época, todos los sucesos se han puesto por escrito, pero no merecen tanta autoridad y fe como los libros mencionados anteriormente, pues ya no hubo una sucesión exacta de profetas, contra Apión 1:41, énfasis añadido. En otras palabras, él conoció la existencia de los escritos apócrifos y no los reconoció como canónicos. Del mismo modo, el místico judío Filón, quien murió en el año 50 después de Cristo, conocía los apócrifos y no consideró a estos escritos con autoridad a la par que el canon hebreo. Lo que esto significa es que mientras que los primeros cristianos adaptaron su ordenamiento de los libros del Antiguo Testamento al orden de la Septuaginta, la Iglesia no siguió la Septuaginta al no incluir los libros apócrifos en el Antiguo Testamento cristiano. El testimonio del Nuevo Testamento al canon del Antiguo Testamento. Cuando nos volvemos al testimonio del Nuevo Testamento sobre el canon del Antiguo Testamento, llama la atención que, según Roger Nicole, el Nuevo Testamento cita diversas partes del Antiguo Testamento como autoridad divina, más de 295 veces, pero ni una sola vez se cita ninguna declaración a partir de los libros apócrifos o cualquier otro escrito, asignándoles autoridad divina. Uno de los libros del Nuevo Testamento, Judas 14 y 15, cita el libro pseudoepigráfico de primero de Enoc 68 y 1:9, y Pablo cita a los autores paganos en Hechos 17:28 y Tito 1:12, pero en ninguno de estos casos son citados como escrituras u otorgándoles autoridad divina. Cuando el apóstol Pablo se refirió a la escritura, como inspirada por Dios, en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Se refería a los escritos sagrados en los que Timoteo había sido enseñado por su madre judía y su abuela, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, 2 de Timoteo 3:14 y 15. Las que habían enseñado a Timoteo desde su juventud eran su madre y su abuela, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, 2 de Timoteo 1:5. Sabemos por Hechos 16:1 que la madre de Timoteo era judía. Por lo tanto, hay buenas razones para creer que había sido criado como un buen judío con el entendimiento de lo que es el canon hebreo, sin los apócrifos, que fue la palabra inspirada y autoritativa de Dios. Y como Pablo afirma en esta inspiración, en 2 de Timoteo 3:16, no hace ningún intento de incluir los otros libros que los que se asume como parte de los escritos sagrados según su educación judía, igual que la de Timoteo. ¿Cuál fue la Biblia de Jesús? No hay ningún registro de alguna disputa entre Jesús y los líderes judíos de su época sobre cuáles libros eran parte de las Escrituras.
Parece ser que asumieron que la Biblia de ellos era la Biblia de él, quien hizo afirmaciones notables de su autoridad, como, la escritura no puede ser quebrantada, Juan 10:35. Dadas las hostilidades entre las autoridades judías y Jesús, y dada la dependencia generalizada de Jesús hacia las escrituras hebreas, es casi seguro que Jesús habría sido criticado por sus adversarios si él hubiera tomado la posición de que las escrituras judías deberían complementarse con otros libros tales como los apócrifos. No hay evidencia alguna de que Jesús hiciera esto. No hay evidencia de que alguna vez fuera criticado por su comprensión del contenido del canon hebreo. Jesús y sus adversarios no estaban de acuerdo sobre el significado de las escrituras hebreas, pero sí sobre su contenido. Por eso, cuando Jesús se refirió a toda la Biblia hebrea, no nos sorprende que fuera a usar términos que reflejaban la división judía en ley, profetas y escritos. Por ejemplo, en Lucas 24:44, dijo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Creo que Robert Stan tiene razón cuando dice que el uso de la palabra salmos, en lugar de escritos, se debe al hecho de que los salmos era el primero y más grande libro dentro de los escritos, y probablemente llegó a representar a la totalidad de esta sección. Después de haber mencionado las tres partes de las escrituras hebreas, Lucas dice en el siguiente versículo, entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las escrituras, Lucas 24:45. En otras palabras, lo que Jesús acababa de nombrar, ley de Moisés, los profetas y en los salmos, Lucas llama ahora las escrituras. Esta es una fuerte indicación de que la Biblia de Jesús no era la Septuaginta, con sus libros añadidos y su organización diferente, sino la Biblia hebrea, la estructura de la cual asumió. La demostración más significativa de que la Biblia de Jesús contenía solo los libros de la Biblia hebrea, sin incluir los libros apócrifos de la Septuaginta, es la asunción que compartía con su pueblo de que la Biblia comenzaba con Génesis y terminaba con Segundo de Crónicas, a diferencia de la Septuaginta. Podemos ver esto en Lucas 11:49 al 51, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos, a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. En un primer momento, podemos estar desconcertados de por qué Jesús habló de la sangre de los profetas que va desde Abel hasta Zacarías. Llamar a Abel un profeta puede ser explicado probablemente porque su sangre clamó proféticamente contra su asesinato, y él, Jehová, le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, Génesis 4:10. Pero ¿qué pasa con Zacarías? Su lapidación se registra en Segundo de Crónicas 24:20 y 21 en el Antiguo Testamento, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová. ¿Por qué este Zacarías, que no es el profeta que escribió el libro del Antiguo Testamento que lleva el mismo nombre, es tratado como el último profeta en la línea de profetas martirizados? Cronológicamente, el último mártir en el Antiguo Testamento fue Urías hijo de Semaías, cuya muerte se describe en Jeremías 26:20 al 23, y que murió durante el reinado de Joaquín, quien reinó desde el 609 al 598 a.C. Eso fue alrededor de 200 años después de la muerte del Zacarías, a quien Jesús se refiere aquí. La razón es que Segundo de Crónicas, donde se describe el asesinato de Zacarías, fue el último libro del canon hebreo. Por eso, cuando Jesús dijo desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, se refería a todos los profetas desde el principio hasta el final de la Biblia, de las escrituras hebreas. Esto significa que Jesús estaba usando la Biblia hebrea que, a diferencia de la Septuaginta, termina con Crónicas. Uno de nuestros primeros testigos del canon del Antiguo Testamento. El punto que estoy tratando de resaltar es que la Biblia que Jesús considera que es su Biblia no incluyó los libros apócrifos, sino solo los libros que se encuentran en nuestro Antiguo Testamento hoy día. Esta limitación en los libros que tienen autoridad suprema se confirma por la forma en que los autores del Nuevo Testamento citan los libros de la Biblia hebrea como las Escrituras, pero no citan los libros apócrifos de la misma manera. Para estar seguros en lo que decimos, los autores del Nuevo Testamento citaron de la Septuaginta, ya que estaban escribiendo en griego, y esta era la traducción griega utilizada de la Biblia hebrea. Sin embargo, a pesar de que la Septuaginta contiene los libros apócrifos, los escritores del Nuevo Testamento no citan estos libros como escritura.
Uno de los primeros testigos del canon del Antiguo Testamento que tenemos en nuestra Biblia hoy en día es Melitón, obispo de Sardis, alrededor del año 170. Así, cuando visité el Oriente y llegué al lugar donde esas cosas fueron proclamadas y hechas, conseguí una información precisa acerca de los libros del Antiguo Testamento que aquí te envío: 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, Josué, el hijo de Nan, Jueces, Ruth, Reyes, 4 libros, Crónicas, 2 libros. Los Salmos de David, los Proverbios, o Sabiduría, de Salomón, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, los Profetas, Isaías, Jeremías, los 12 en un solo libro, Daniel, Ezequiel y Esdras. Ninguno de los libros apócrifos es mencionado por Melitón, y el único libro que falta de nuestro canon del Antiguo Testamento es Esther, que fue controvertido por algún tiempo y puede haber sido suprimido por razones políticas del momento, ya que habla de un levantamiento judío. Acogiendo la Biblia de Jesús. Nuestro propósito hasta ahora no ha sido responder a la pregunta de por qué Jesús creía que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios o por qué nosotros deberíamos hacerlo. Nuestro propósito ha sido simplemente identificar cuál era la Biblia de Jesús. ¿Qué libros se incluyeron en ella? ¿Es esta Biblia igual al Antiguo Testamento que tenemos en nuestro idioma en las Biblias modernas hoy día? Nuestra conclusión es que cuando decimos, creemos que la Biblia se compone de los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, queremos decir que 39 de los 66 libros corresponden al Antiguo Testamento que Jesús y los apóstoles contaron como autoritativos, y estos 39 libros son los mismos que los 24 libros de la Biblia hebrea que Jesús conocía como las Escrituras autoritativas. Ahora nos dirigimos con una pregunta similar a la segunda parte de nuestra Biblia: ¿qué libros conforman el canon del Nuevo Testamento?